Entonces estamos en el 21 de febrero. Muy bien. Estábamos tratando de ver introducción, historia de pretensado, Bolivia, historia de pretensado en Bolivia, comparación de pretensado con otros materiales, reglamentación y la seguridad y el futuro. Luego, los materiales, hormigón, acero, no pretensado, acero pretensado, tipos de pretensado, inyección, etc. Y hemos entrado a los sistemas de pretensado. Entonces, estos 3 capítulos se van correlacionando entre ellos para poder tener una información adecuada. Entonces, tenemos las informaciones, los materiales, las aplicaciones en viguetas, en vigas, en edificios y los materiales más importantes del pretensado, como son las vainas. ¿Alguien quiere entrar? Las vainas, los anclajes, pueden ser pretensado exterior, pretensado interior. Tenemos las 2 normativas. Tenemos la norma aquí. La norma de puentes, ¿no es cierto? Tenemos la norma ACI. Tenemos el texto. Tenemos la guía boliviana de diseño sísmico. Tenemos una ley de cargas. Tenemos la norma boliviana de hormigón. Entonces, les voy a pasar estos documentos. La norma boliviana me falta. La norma ASTO no puedo pasar, es muy pesado. No sé cómo he pasado antes, no me acuerdo. Al WhatsApp quería pasar, pero no he podido. Entonces, de esa manera tenemos los documentos que nos van a ir respaldando nuestra formación, donde vamos a poder ver las características del hormigón, que en su aplicación a puentes, a edificios, a obras hidráulicas, a estructuras nucleares, etc. Entonces, los diferentes materiales que usamos, los gatos planos, los desviadores más las vainas, y muy bien. De lo que hemos visto, entonces, vamos a ir aplicando esto. Voy a hacer una pizarra para explicar cada uno de estos. Entonces, tenemos el pretensado interior, que pueden ser adherente o no adherente. Adherente con conducto, cordones desnudos, lechada de cemento, con otro tipo de material de relleno. Entonces es criogénico, estanco, aislado. No adherente puede ser sin conducto, con conducto, cordones envainados engrasados, son sustituibles. Con conducto también son sustituibles. Ok, vamos a ir explicando cada uno de estos. Tenemos el pretensor exterior, no adherente, sustituible, conducto plástico, cordones desnudos, con lechada, etc. Muy bien. Entonces, estamos hablando de los sistemas, por lo tanto, tenemos que ver a ver, alguien más quiere entrar aquí. Pizarra. Muy bien.
Después vamos a crear. Muy bien. Entonces, tenemos una sección cajón, vamos a decir. En esta sección cajón tenemos dos nervios. En estos nervios vamos a poner los ductos de pretensado, posttensado. Entonces aquí vamos a decir post. Aquí vamos a decir pre. Muy bien. En pre tenemos, por decir algo, una vigueta. ¿No? Y tenemos el pretensado. Bien. Entonces, aquí, como saben, la fabricación de esto es, tengo mi banco de tesado, tengo mis estribos de anclaje, entonces teso mis cables y luego hormigono y luego que alcanzó la resistencia, el hormigón, corto el acero. Entonces, el acero, al tratar de recuperar su diámetro y su longitud, genera una introducción de fuerza pretensada. Pero ¿cómo se transmite? Directamente tenemos el acero que está rodeado de hormigón, por lo tanto, hay una adherencia entre el hormigón y el acero. Aquí estrictamente no tiene ningún mecanismo de anclaje, es el cable, si algún detalle, digamos, de la vigueta, un extremo de la vigueta, voy a dibujar su línea aquí y la otra aquí, ¿cierto? Entonces su cable, uno de los cables, digamos que tiene un cierto diámetro y cuando se estira tiene un diámetro menor. Cuando lo cortamos tiende a querer recuperar su diámetro y no puede. Pero esta zona sí puede. Entonces se produce una longitud de adherencia por ese efecto. Y además, todo el cable está sometido a la presión del hormigón y no deja de ejercer esa adherencia que transmite la fuerza, ¿no? Este es. Pero no hay nada mecánico. El mecánico está aquí, el gato y el anclaje, pero entre el hormigón y el acero pretensado no hay nada. Eso es en pre. En cambio, en post tenemos cuando el cable está adentro del hormigón, ¿no? Cuando está dentro del hormigón puede ser adherido, puede ser no adherido.
no adherido, ¿no? Ahora, eso justamente estamos viendo aquí. Entonces, pretensado interior, adherido, no adherido. Ahora, adherido, ¿qué significa adherido? Adherido significa que el cable, está aquí, el cable, está rodeado de hormigón. O sea, eso se llena con inyección, y está adherido, ¿no ve? Está adherido. Okay. Entonces lo voy a quitar aquí. Entonces, podemos tener otra vaina donde el cable está completamente suelto. O sea, está dentro de un ducto, pero suelto. Dentro de un ducto, ¿no? Pero suelto. Entonces, a eso le hemos llamado no adherido, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué tipos de cables usamos? Entonces, usamos torones de, a ver, usamos torones de 2 hilos o torones de 3 hilos, ¿no? Torones de 3 hilos. Aquí, en este de post, que son para vigas grandes, etcétera, usamos torones de 7 hilos, que uno central y 6 externos. Usamos la barra corrugada, usamos los hilos. Podemos tener todas esas alternativas. Aquí eventualmente también podemos usar hilo o barra, ¿no? Se puede usar barra corrugada. Entonces este es torón, barra, hilo. Esos son los aceros que podemos disponer para pretensado. Aquí tenemos torón también, ¿no ve? Hilo y barra, ¿no ve? Se puede poner la barra. Ok, no es corriente, pero se puede sin problema. ¿Mm? Podemos tener pilotes prefabricados con barras para enroscar, etc. Entonces, no adherido va a tener este torón de 6 elementos, ¿no? Puede estar pelado, como lo ven, o puede estar revestido de una vaina metálica, plástica, y en su interior está rellenado con grasa. Entonces, aquí la adherencia con el hormigón es evidente porque está pelado. En cambio, aquí la adherencia no existe. No existe adherencia. No existe adherencia. Aquí existe adherencia. Por eso es que se agarra. Entonces, en adheridos hay adherencia. No adheridos, no hay adherencia. Internos dentro de la sección. Y entonces, si analizamos un poco esta hojita, dice, adheridos, con conducto, cordones desnudos, lechada de cemento, otras lechadas. No adherente, sin conducto, con conducto, cordones engrasados, cordones desnudos, cera lisa, ¿no? O sea, no adherente, cordones desnudos, cera envainada, lechada de cemento, cordones envainados, lechada de cemento. Es súper interesante esto que está aquí, porque, a ver,
Muy bien, entonces voy a ir a otra página. Entonces voy a volver a mi sección cajón. Muy bien. Dice no adherentes con conducto. Ya, yo tengo el conducto no adherente, ¿no ve? Y tengo una lechada de cemento. Voy a pintar todo para que tenga una lechada de cemento. Pero ¿cómo puede ser no adherente si está con lechada? Fácil. Entonces, los cables son con revestimiento. Son de este tipo, con revestimiento. Tienen su revestimiento y grasa. Entonces, por mucho que estén en un medio inyectado, resbalan, o sea, se desplazan libremente. Lo otro es, dice, directamente están los cables, ¿no? Pueden estar dentro del ducto con sus vainas solas o pueden estar directamente con sus vainas dentro del hormigón solo, el ducto. Pero de todas maneras, no hay adherencia, no hay adherencia, no hay adherencia, ¿no? Es eso. Muy bien, y tenemos los externos. Tal vez lo más fácil es el puente gemelo, su pila. Bueno, me debe ir un poco más ancha la pila para explicar algo más. Entonces aquí tenemos un desviador, en el caso del gemelo, también pueden ser cables, por donde pasa el cable y se agarra aquí. Puede venir a este lado. Estos pueden estar en un conducto con los cables solos o puede estar inyectado también, pero es externo. Este es pretensado externo. Pueden ser eh, con lechada, con grasa o libres. Sin embargo, esta parte tiene que estar necesariamente inyectado para evitar la oxidación. ¿Listo? Entonces, todos estos son los sistemas que estamos hablando. Aquí, entonces, pretensado, interior, adherido, no adherido, sin ducto, conducto, cordones engrasados, cordones desnudos, etc. Y en el exterior lo mismo, cordones envainados engrasados, lechada de cemento, cordones desnudos, lechada de cemento, cordón desnudo con grasa, cera, etc. Entonces, de esa manera tenemos estos materiales que se van a aplicar. Este, como hemos dicho, es pretesado. Entonces, se tesa previo a que el hormigón endurezca. Se fabrica los tipos de hormigones. El acero, sus características, vamos a ir viendo poco a poco. Este, por ejemplo, son alambres, hilos, ¿no? Hilos son varillas de acero con grado 160, grado 145. Estos son los torones para concreto reforzado, grado 270, grado 240, galvanizados, streets bajas de relajación, brillantes de relajación, etc. Y aquí tenemos los engrasados que estamos hablando, ¿no? Que tiene el toro, la grasa y la vaina. Los diferentes diámetros que se disponen.
de media, de 0,6 de pulgada, 0,5, todos los diámetros que hay, pero siempre son de 6 hilos, ¿no? Entonces, las basas, este es para el acero corriente, las diferencias de los diagramas de tensión de formación para los aceros grado 60, grado 60, varillas de endurecidos en frío y las pretensadas, ¿no? Grado 90, 75, 60, 40. Y aquí el grado 270, 240, 175, etcétera, ¿no? Hilos y toros pretensados, bases de acero, hilos de acero corriente. Muy bien, entonces tenemos los diferentes equipos. Este es el torón. Em, es desgrasado, o sea que está libre, es pelado, diré, pelado. Aquí en la pizarrita, verán nuestra pizarra. Entonces, no sé si. Entonces, estos son los cables que van a ir aquí. En el caso de los de no adherido que estamos diciendo aquí, eso podemos poner aquí. Y este otro. Este que sería el engrasado. Entonces, para provocar no adheridos, aquí, no adheridos sería con este tipo de torons, ¿no? Ahora lo que nos está faltando un poco es para explicar los pre-pesados de aquí. Entonces tenemos estos torones aquí, 2 de 25, 3 de 25. Entonces aquí tenemos, voy a copiar exactamente una partecita de esto. Hasta aquí, digamos. Entonces, aquí tendríamos este tipo de acero. Perdón. Aquí. Aquí tendríamos esto. Entonces tenemos dos hilos que serían torones, dos torón de dos hilos de 2,25 con un área de 7,95 milímetros, tres hilos de 2,25, tres hilos de 3, etcétera, ¿no? Entonces, tomaremos la práctica número 4, que sería tipos de acero.
Entonces estas tablitas les va a servir para hacer los dimensionamientos. Entonces, en la práctica 3, sí. Este va a ser práctica por grupo. Entonces, determinar, no, elaborar un documento con información de un sistema de pretensado, según la aplicación. Entonces, en pretensado, investigar, por ejemplo, Ormipred, Sobocret, Concretec, etcétera, ¿no? Entonces, por grupo. Entonces, hay que formar los grupos. Grupo 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes buscan todas las marcas que hay según los grupos. Muy bien. Después, en el sistema procesado, tenemos PSL, Protende, DIG, es Steel, buscan. Y ustedes aquí, ¿qué tenemos que buscar? A ver, tipo de hormigón, tipo de acero, tipo de equipo para su ejecución. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estamos? A ver. Tipo de hormigón, acero, ejecución. ¿Ve? Luces. Muy bien. Este es 1. Este es 2. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en procesado? Buscaríamos tipo de hormigón, tipo de cables. Sabemos que son turón, y hilo. En esos sistemas vamos a explicar ahora qué sería la práctica 3. Esta es una pregunta y esta es la otra pregunta.
Listo. Ingeniero, esa es la práctica número 4. ¿Me escucha? También. Gracias. De nada, ingeniero. Entonces, ya. Ahora, la práctica número 5, yo les voy a pasar como la suerte. La práctica número 5. Vamos a hallar características mecánicas de los pretensados. Ya, letras mayúsculas. Para pretensado, para post. Entonces, para pretensado, torones e hilos, torones, hilos, torones, hilos, alas. Ok, entonces la práctica 5. Listo. Ok, entonces, duda todavía de esto. A ver, vamos a ir a... hacerlos para pretensado. ¿Mm? Pues aquí tenemos los sistemas, catálogo de materias. A estos fábricas de
Muy bien, aquí tenemos entonces los cables de pretensado, aquí ven el diámetro, la masa, la fuerza, la sección. Este es hilo individual, este es tipo múltiple, lo que estamos viendo, de 2, de 3, de filamentos. Entonces tenemos cable individual, multicable, filamentos, o sea, torón, ¿ve? Hilo, torones, 1800 mil, y aquí hay de 3000 kilos la bobina, etc. Entonces así pueden ir encontrando ustedes las diferentes fábricas de acero. Bueno, este es un catálogo. Fábricas de acero pretensado y postensado en Europa. Ese puede ser uno. Aquí, por ejemplo, puedo poner directamente uno que se llama TIPSA. Aquí ven los aceros que fabrican. Hay que ver aquí si fábrica de aceros que nos interesan a nosotros. Esta aparentemente son de tubos, pipe. TIPSA. TIPSA España, aquí que productos. Podemos poner aquí Florida Wire, Florida Wire. Son cables de otros tipos. A ver, vamos a seguir insistiendo.
Nada que ver aquí. Hay los cables que al principio también se usaban en cables atirantados. A ver, vamos a ir a los sistemas. Entonces, este es un sistema de postesado, este es CCL. Entonces, aquí podemos ver losas, retención vertical, e ingeniería civil, multi-strand system. Aquí vemos los tanques, aquí está el sistema. Entonces, aquí vemos la aplicación en tanques, en losas, con unbounded, que es no adherido, su sistema de anclaje, su protección. En fin, aquí el otro sistema también que es CCL, los anclajitos individuales, los chuck, que son para individuales también. Prescon también safety. En fin, ¿no? Entonces yo estoy suscrito a Post Tension Institute. Entonces, este es el post tensado, tiene programas de educación, aplicaciones en edificios, y aquí están suscritos también las empresas que producen material para entonces tenemos el Petit Journal. Todas las revistas anteriores, su información. En fin, entonces tenemos una serie de posibilidades para pisos. En pretensión para pisos podemos tener para losas. Los diferentes sistemas. Ustedes pueden llenar esto para que les manden, etc. Aquí otro sistema que podemos ver es Protende. A ver. Esta es la empresa que vende de Italia. Este es un encofrado deslizante de volados sucesivos. Esta es una sección de un volado sucesivo, ¿cierto? Este es los diferentes puentes que han hecho en Brasil. Uno de los dueños de esta empresa en Brasil, un amigo que era Mitoro, un japonés que trabajaba en el diseño de los puentes, ha muerto con el COVID.
Entonces aquí vemos los anclajes, todos los tipos de anclajes, los sistemas que ustedes pueden bajar el catálogo y tener. ¿Listo? Entonces, otro sistema que podemos ver es de China, uno de los que más se usan ahorita en Bolivia, que es el OBM. OBM este no es exactamente OBM, es otro, hemos hecho otro sistema, pero aquí ven sistemas para losas, para edificios, para puentes, para losas planas, individuales, muertos, etcétera, ¿no? Todos los sistemas, barras, unión de barras para los anclajes en roca. En fin, podemos tener este. Vemos aquí el OBM, este es el sistema OBM, este catálogo pueden tener. Entonces, lo importante de este catálogo es la información que tenemos del sistema. Entonces, aquí estamos pidiendo en la práctica, estamos diciendo en la anterior práctica, la número 4, yo la he grabado como 3, pero es la 4. Práctica por grupo, la información del sistema. Entonces, para pre, para post, BCL, Protende, OBM, etc. ¿Qué aquí vamos a ver? Tipo de hormigón, tipo de anclaje, torón, varilla. Esto me estoy olvidando. Equipo de, digamos, de pesado. Equipo de inyección. Entonces, todo eso tenemos que tener en estos sistemas. Entonces, aquí vemos, aquí tiene aquí los anclajes, el equipo de... Aquí tenemos información sobre los tipos de cables que se pueden usar. Estamos hablando nosotros de 3 hilos, ¿no? Aquí estamos el otro con no adherido, con epoxi. Este no adherido, las vainas, aquí tienen todos los materiales, vaina plana, tienen estos que son ductos para pretensado, plásticos, para el plano, los anclajes. Aquí vamos a ver la separación que hay entre los anclajes cuando se colocan en los extremos. Entonces, toda esta información se requiere para diseñar ya sea edificios, ya sea puentes, aquí está el gato, la bomba el gato, la bomba de alta presión, estas máquinas para inyectar, ¿no? ¿No? Entonces, y alguna información valiosa de la que nosotros vamos a ver, pretensor exterior, con sus desviadores, etcétera.
Aquí, estos son para colocar los desviadores, ya tienen plásticos, entonces van colocando aquí en estos elementos la protección que tiene para utilizarlos ya con elementos metálicos. Entonces, para poder sustituir, ¿no es cierto? Los pretensados exteriores tienen la ventaja de que se puede sustituir. Ok, entonces podemos buscar así varios sistemas. A ver, uno más buscaremos que sería el BCL. Ok, entonces hay cualquier cantidad de, de estos sistemas. Este, por ejemplo, ¿no? Me expresa también productos. Todas esas producciones, el BCL aquí que estamos intentando. Extension System. Oficios, reparaciones, en un mall en Dubái, anclajes en el estadio de hockey de hielo. Entonces, aquí tienen ustedes, pueden conseguir los catálogos técnicos aquí para la utilidad. Entonces, los sistemas de pretensado que en el textito ustedes van a ver. Los sistemas, los materiales, perdón. Los sistemas en general. Pretensado, post-tensado. Entonces, van a tener la información. Y para ya empezar a diseñar nuestros elementos. Entonces, les ruego información en tablas, como aquí yo tengo, ¿cierto? El acero, los anclajes, barras para anclajes, etcétera, ¿no? Aquí, los equipos. Vamos a ir analizando una vez que ustedes toda la información correspondiente. Los aceros, las tablitas estas que van a conseguir ustedes, también para barras de acero, para torones, torones no revestidos, ¿cierto? Entonces, tenemos toda esa información. Ok. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta en los sistemas post, en los sistemas pre, adherido, no adherido. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo, vamos a entrar conceptos de la materia
Entonces, este capítulo vamos a ir viendo poco a poco para, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los criterios de diseño. Básicamente, yo voy a hacer una presentación un poquito más concreta, digamos, sería este. Criterios de diseño, ¿no? Entonces, los estados límites de servicio, los estados límites de resistencia y estados límites de eventos extremos. Entonces, ¿qué quiere decir estados límites de servicio? Que tenemos una tensión de diseño en el hormigón, por ejemplo, tiene que ser menor o igual a una tensión admisible de acuerdo a la norma. Tenemos una tensión en el menor o igual a la tensión de la norma, ¿no? En cambio, en estados límites de resistencia, la solicitación última tiene que ser menor a la resistencia de la sección. En cualquier caso, todas estas solicitaciones pueden ser momento, cortante, torsor, etc., ¿no? Y en estados límites de servicio, tensiones, deformaciones, etc. Entonces, esos son los dos grandes caminos que hay que hacer. Esta solicitación última se puede conocer por norma con factores de mayoración o se puede hacer un estudio de segundo orden de las estructuras que nos da estos momentos máximos. ¿Listo? Entonces, ustedes han visto esto en hormigón armado y han hecho verificaciones con esto. En cambio, ahora nosotros vamos a hacer el hormigón pretensado con estados límites de servicio y vamos a verificar con estados límites de resistencia. ¿Listo? Ese es lo que tenemos que hacer. Entonces ahora vamos a estudiar pues, tensiones, etc. Como se ha visto, el pretensor se puede aplicar a todos los materiales de construcción, en general siendo el material más fértil en aplicar por técnicas y económicas, el hormigón. Puede ser aplicado al acero, a la madera, etc. Entonces, el hormigón se consta principalmente de dos materiales, hormigón y acero. El hormigón resiste la compresión y el acero resiste la tracción. Listo. El hormigón se adhiere bien a la superficie de acero, lo que hace que trabajen simultáneamente. Ese es en el caso de adheridos. O sea, tenemos aquí adheridos y no adheridos. ¿No ve? Si se adhiere bien, adheridos. Si tiene una capa de grasa del acero, no adherido. Entonces, son compatibles los dos materiales en diferentes propiedades, como el coeficiente de dilatación y también la protección contra la corrosión. ¿No? Entonces, tenemos el hormigón armado que se fisura y para evitar eso, hemos dicho, mejorando materiales tenemos mayores valores de tensiones del acero y tensiones del hormigón, aumenta su capacidad de carga y podemos utilizar una viga con una aplicación de un acero que permite introducir anticipadamente una carga para compensar las cargas que van a actuar. Entonces, el diseño que vamos a hacer es el diseño de estados límites de servicio. Límites de servicio. Voy a hacer una aclaración más en esta. Entonces, si tenemos una curva, digamos,
una curva, tensión, deformación, carga, deformación, momento, rotación, etc. Entonces tenemos el peso propio, se suma las cargas superimpuestas y tenemos las cargas mayoradas. ¿Ve? Entonces, si tenemos hormigón armado, entonces tenemos una curva de este tipo. Si marcamos nosotros la tensión de deformación, de fisuración, entonces el hormigón armado tiene que fisurarse para que trabaje el peso propio. Ahora, si tenemos hormigón pretensado, entonces el hormigón pretensado al tensar primero ya está fuera de la, de la fisuración. Aquí me falta poner la carga viva. ¿Ve? Entonces se fisura para la carga viva, antes que entre, pero puedo hacer que no que me permita, inclusive para la carga viva. Ese es el hormigón pretensado. Este rojo es el hormigón armado. Y todo lo que está dentro del hormigón pretensado y el hormigón armado es el hormigón parcialmente pretensado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos una sección, por decir una viga de puente, ¿no? Que tiene un pretensado. Aquí se ve, ¿no? Pretensado. Varios cables, 3. Entonces, si yo considero que no tengo tensión de tracción ni para la carga, entonces tengo pretensado total. Sin embargo, si yo quito, por decir algo, uno de los torones, pongo 2 para la misma viga, yo podría eventualmente poner acero corriente que me absorba esa falta de pretensado. Por lo tanto, si tengo esta combinación, estoy en parcialmente pretensado. Si solamente el pretensado absorbe, es hormigón pretensado todo. Si no tiene pretensado y es puro fierro, es hormigón armado. Ahora, ¿qué diferencia entre hormigón armado y hormigón pretensado? Esta altura H, para hormigón armado es L sobre 10. Para hormigón pretensado es L sobre 20. Entonces, si quiero hacer hormigón armado puro, necesito 1/10 de la longitud para su altura. Por ejemplo, si la luz es 10 metros para hormigón armado, la altura es 1 metro. Para la misma longitud, el hormigón pretensado será 0,50. ¿Ve? Esa es la diferencia y su comportamiento es de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Calcular de tal manera que podamos tener una tracción, una fisuración leve, en un límite menor a las acciones admisibles. Eso vamos a buscar. Entonces, si tenemos una viga sujeta a una fuerza aplicada en el centro de gravedad, sección de carga pretensada, se produce un momento flector a medio tramo. El pretensado produce una tensión uniforme, tensión es igual a P sobre A. El momento flector produce una tensión también, que es función del momento sobre el módulo resistente. Si sumamos ambos efectos, tenemos que el pretensado es igual a la suma de un efecto de compresión más la flexión que produce la excentricidad de. Si el cable no tiene excentricidad, entonces no existe esto, es solo P por A. Por ejemplo, un tubo, un poste de luz no tiene esto, es todo centrado. Y
Esta excentricidad nos permitirá reducir la fuerza de pretensado en función de la excentricidad. Entonces tenemos para el pretensado, digamos, dos tensiones, la tensión superior y la tensión inferior. Entonces voy a intentar aquí explicar. Entonces si tengo solo centrada tengo solo compresión. Si tenemos una excentricidad, entonces esa excentricidad ayuda a tener esta parte de la tensión que es por flexión. Ahora, el hecho de que yo tese en la parte inferior, la viga se va a formar hacia arriba, ¿no? Y va a generar una tensión de tracción. Eso tiene que ser menor a la tensión admisible de tracción, ¿no ve? Y cuando trabaje la carga viva, perdón, toda la carga viva, trabaje toda la carga viva, entonces mi sección va a tener que trabajar. Muy bien, voy a usar la pizarra. Tengo una viga a la cual le pongo pretensor al centro. Entonces, la tensión superior es igual a P sobre A. La tensión inferior es igual a P sobre A. No hay ningún efecto más por pretensado. Ahora, el momento que se tesa la viga, empieza a trabajar el peso propio con una viga simplemente apoyada. Entonces, más sería el momento de peso propio sobre el módulo superior. Aquí sería menos el momento de peso propio sobre el módulo inferior. Ahora, si tengo la viga en lugar de pretensar en el centro pretenso con una excentricidad E, entonces la sigma superior va a ser igual a P sobre A, menos, porque el pretensor está apretando en la parte inferior y traccionando en la parte superior, menos el P por E sobre omega superior. Y sigue el peso propio sobre omega superior. Y sigma inferior es igual a P sobre A, más, porque está apretando ese momento, sobre el módulo inferior, menos el momento de peso propio sobre módulo inferior. Estas son las ecuaciones de pretensado, y a esta etapa lo llamamos T0, donde solamente está actuando el pretensado inicial más el peso propio. Ahora, este es en el inicio, en el momento que la vigueta está en la fábrica. La vigueta está en la fábrica. Ese rato que se corta pasa ese tiempo. Pero cuando la vigueta viaja al edificio o el puente está en el edificio, entonces tenemos la misma viga, digamos, con su centrado. Entonces sigma superior es igual a P sobre A menos el momento de, más el momento de peso propio sobre omega superior, más el momento de carga viva sobre momento o módulo inferior. Sigma inferior es igual a P sobre A menos MPP. Está traccionando, el diagrama de momentos es este, digamos, de MPP. ¿Ve? Está traccionando la fibra inferior y menos el momento de carga viva sobre módulo inferior. Si tenemos la misma viga, como hemos dicho, con la excentricidad, ¿no?
Entonces el sigma superior es igual a P sobre A más, en este caso, perdón, menos P por E sobre módulo superior más momento de peso propio sobre módulo superior más momento de carga viva sobre módulo superior. Sigma inferior es igual a P sobre A más P por E sobre omega inferior menos P momento de peso propio sobre módulo inferior menos el momento de carga viva sobre módulo inferior. Cuando está actuando aquí la carga viva, entonces se llama tiempo infinito. Entonces, esa es otra diferencia con el hormigón armado que tenemos que tomar en cuenta. Si es la etapa inicial, que la llamamos T igual 0, con el pretensado inicial. Y aquí ya no es el mismo pretensado, es un pretensado eta P, eta P, eta P, eta P, eta P, eta P. Este eta P es menor que el pretensado inicial. ¿Y qué es la diferencia? Son las pérdidas por pretensado. ¿Eh? Entonces se producen pérdidas de pretensado entre la etapa inicial y la etapa final. Es como una guitarra la templa para tocar, la deja una semana y hay que retemplar porque por la relajación del acero se han aflojado las cuestiones, entonces es lo mismo en pretensado. Entonces, esta es la materia de pretensado, lo vamos a ir ampliando mucho más, ¿no es cierto? Requerimos conocer las propiedades geométricas para, para poder aplicar las ecuaciones que hemos visto. Entonces, en las propiedades geométricas tenemos el método de las áreas, tenemos el método de las coordenadas, ¿no? Entonces, esto. Ahora, yo enseño esta parte manual, pero con una ecuación un poquito diferente que está aquí. Entonces tenemos la sección, ¿no? Digamos A1 con su brazo hacia un punto de referencia. Esa sería la referencia. Normalmente puede ser la base. Entonces sería el Y, su área, Y por Y al cuadrado y el Y 0, ¿no? Y esta, para mí, digamos, esta es una forma de calcular. La otra es que el IX es igual a la sumatoria de I0 menos a I cuadrado a un cacho. Voy a borrar para que se vea bien. Entonces, sumatoria aquí, esta sumatoria sería IX es igual a la sumatoria de I1 a N de las funciones de I0 área por Y más AY cuadrado, AY más AY cuadrado menos AY por Y sobre. Entonces, estas formulitas vamos a ver en la aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, muy bien. Y el otro tema es
es el de las áreas, ¿no? Entonces aquí tenemos estas ecuaciones, un método y el otro es el que les he dado, y el método de las coordenadas. Entonces ponemos la parte exterior con rotación externa, y si tiene hueco con rotación con el mismo. En este método, el 1 es este nudo y el último es el mismo nudo para que se cierre el ciclo con estas ecuaciones. Entonces, vamos a ver la siguiente clase eso. Estamos hablando de las etapas de carga, todo eso. Entonces, vamos a ir aclarando todas esas cosas el día sábado. Entonces, voy a pasar las practiquitas para ir avanzando y tener la documentación que requerimos para ir aplicando esto. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ir conmigo el día sábado y vamos a ir aplicando todos estos conceptos. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, buenas tardes. Respecto a la práctica 4 o 5, creo que dijo de grupos, ¿cómo sería la conformación de los grupos? ¿O cómo sería? Yo, normalmente es... normalmente pues se conforma por afinidad, ¿no es cierto? Matrimonios, equipos, o sea, ustedes vean cómo quieren juntarse. Entonces, normalmente son grupos de 3 y Freddy y Omar los pasan las listas de los grupos a ellos. Y en el grupo ya vamos, en la lista de grupos ya vamos a poner su número para las calificaciones correspondientes. ¿Listo? Señor ingeniero, gracias, ingeniero. Freddy, ¿has tomado lista? Sí, ingeniero, ya está la lista. Ya, muchas gracias. Entonces, sábado a las 10 nos vemos, ¿ya? Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.